Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este alfiletero que imita un trozo de tarta, que es súper mono, la verdad que muy decorativo. Como veis hay múltiples combinaciones. A mí la verdad que me encanta el bizcocho como de chocolate y los tengo en marrón de un montón de colores porque los hago para venderlos en la tienda. Y nada, como veis, aquí tengo varios modelos y son súper monos. Así es que nada, espero que os guste, que os animéis a hacerlo y venga, vamos a coser. En la caja de descripción tenéis el patrón para descargaroslo. De todos modos, os voy a enseñar a dibujarlo para el que no se lo pueda descargar. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea que es esta central de 15 centímetros. A 1,5 centímetros de aquí del borde superior vamos a dibujar otra en ángulo recto de 11 centímetros, 5,5 a cada lado. Después vamos a unir estos puntos de esta línea con esta punta inferior de la otra. Y aquí arriba haremos una curva que pase por la línea vertical que habíamos dibujado. Ya solo nos queda en la pieza que vamos a cortar en cartón redondearle la punta para que no quede picudo. Vamos ahora con las piezas que necesitamos para hacer este alfiletero. Aquí tenemos una serie de piezas. Esta primera tiene 30,5 centímetros por 3. Es la que va como en la parte superior de la tarta. Luego tenemos esta segunda capa que sería como un bizcocho que tiene 30,5 por 4 centímetros de ancho. La siguiente capa, que sería como el relleno, esta tiene 30,5 por 3 centímetros. Esta de aquí tiene 30,5 por 4,5 centímetros y esta que es el frosting superior tiene 24 por 3,5. Además, utilizando el molde que hemos hecho, vamos a cortar una pieza dejando 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Luego cortaremos también esta pieza que tiene 12,5 por 10 centímetros. Además, con cartón prensado de este tipo vamos a cortar el molde que hicimos antes, pero un poquito más pequeño, 2-3 milímetros a cada lado. Y para rellenar vamos a utilizar esta guata. Luego os explico el porqué. Y ahora ya empezamos a unir las piezas. Vamos a retirar estas 3 y unimos primero estas 4. Vamos a ir uniendo una con la otra de este modo, cosiendo al ancho de la pata, a 0,75. Y uniremos de este modo las 4 piezas. Es muy importante que la unión sea correcta, que sea a la medida justa. ¿Por qué? Porque si no, luego las piezas no nos van a cuadrar. Por lo tanto, si os cuesta mantener recto el margen de costura, pues sencillamente coged una regla y lo dibujáis. Como os digo, es a 0,75, a 1/4 de pulgada. Una vez unidas las 4 piezas, nos van a quedar de este modo. Vamos ahora con esta piecita pequeña. Vamos a doblarla de este modo, así por la mitad, y vamos a dar aquí un pespunte a 1 centímetro en cada lado. Por cierto, antes olvidé comentaros que he planchado todas estas piezas con las costuras abiertas. Una vez tenemos esta pieza cosida, vamos a dar así la vuelta a las esquinas y la voy a planchar así doblada. Ahora vamos a colocarla sobre esta pieza. Vamos a colocar la doblez hacia abajo y la colocaremos a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela y sujetamos en este punto con un alfiler. Cogemos el otro extremo y lo colocamos también a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela. Volvemos a sujetar con otro alfiler. Ahora ya toda esta tela sobrante iremos haciendo poco a poco tablas hasta ocupar toda la tela. Nos tiene que quedar de este modo. Ahora vamos a darle un pespunte a medio centímetro del borde de la tela. Se lo vamos a dar por este lado para que las tablas no se enganchen y no se nos deformen. Nos tiene que quedar así. Ahora ya vamos a unir estas dos piezas. Lo primero hay que comprobar que nos hayan quedado del mismo tamaño. Como veis, está perfecto. Y ahora vamos a unirla tanto por este lado como por este.
Recordad que tenemos que coser a 0,75 o lo que es el ancho de la pata. Vamos a colocarle ya aquí la última pieza. Y vamos a empezar por esta parte, por la parte de atrás. Vamos a colocar la pieza de este modo y vamos a pinchar con un alfiler justo en el borde del patrón marcado y en la costura. Y ahí vamos a sujetar con un alfiler. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. A pinchar en el borde del patrón marcado y en la costura. Y luego ya vamos a colocar el resto de la tela. Ponemos los alfileres justo por el borde de la tela. Veis que en el borde nos quedan arruguitas porque el círculo exterior es más pequeño que el círculo interior por el que estamos uniendo la pieza. Una vez la tengamos unida, vamos a coser desde alfiler hasta alfiler, dejando libres los márgenes. Una vez cosido, nos va a quedar de este modo y vamos a acabar de unir el triángulo. Vamos ahora a unir uno de los laterales del triángulo. Lo primero que vamos a hacer es buscar el centro de esta pieza. Vamos a unir aquí las costuras, perdonadme que me salgo de plano, y vamos a marcar el centro con un alfiler. Después vamos a unir el pico del patrón con el centro de la pieza. Disculpadme porque aquí me estoy todo el tiempo saliendo de plano. Pero bueno, vamos a clavar un alfiler justo en el pico y vamos a clavar justo en el centro. Una vez tengamos esto unido, voy a quitar el alfiler con el que marqué el centro y coloco el alfiler para sujetarlo. Vamos a unir ya el resto y si lo colocamos de este modo es como que no nos da la tela. Entonces, veréis qué fácil. Vamos a hacerle aquí un pequeño corte justo en la costura. Importante no sobrepasar la línea del patrón. Y ahora ya vamos a estirar la tela y como veis, por arte de magia, ya nos queda perfecta colocada. Vamos a irle sujetando alfileres y coseremos a 0,75, o sea, al ancho de la pata de la máquina. Y aquí lo tenemos ya cosido. Mirad cómo ha quedado la esquina. Ha quedado perfecta, ¿veis? Vamos a coser el otro lado exactamente igual que cosimos este, cosiendo desde la costura hasta la puntita justo donde acabamos de coser el otro lateral. Ya lo tengo cosido y como veis de este modo las esquinas quedan perfectas. Vamos a rellenarlo y para ello vamos a utilizar la guata que os enseñé antes. Con el mismo molde del triángulo vamos a ir recortando piezas de guata. Este lo he rellenado como con unas 10 piezas. Dependiendo del grosor de la guata necesitaréis más o menos. Y según las vayamos teniendo recortadas, las iremos introduciendo dentro del alfiletero. Es importante que las coloquemos muy bien, la puntita que coincida con la punta del triángulo. De este modo iremos rellenando sin que nos pierda la forma. El patrón con el que he estado cortando los triángulos era justamente el que dibujamos antes. Ahora lo que he hecho ha sido achicarlo un poco. Le he quitado como 2 milímetros a cada lado y es muy importante redondearle la punta. De todos modos os digo, si entra tan fácil el cartón es porque no está suficientemente relleno. Se va a quedar muy blando. Así es que le voy a meter unas capas más de guata. Como os dije antes, más o menos le he metido 10. Y veis ahora ya como estas últimas les cuesta entrar. Si no lo dejáis así de tiesito, luego se va a quedar como blandurrio, como derretido. Y tiene que quedar bien gordito. Ahora ya sí aquí le vamos a poner el cartón para acabar de cerrarlo. Ahí. Y ahora nada, le vamos a ir poniendo un poquito de silicona y pegando sobre el cartón. Le hemos dejado 1,5 centímetros de sobrante, que es la tela que tiene que quedar doblada y pegada sobre el cartón. Una vez lo tengamos ya todo cerrado, vamos a moldear un poquito el relleno para que nos quede ya la forma bonita. Es inevitable, al irle metiendo capas y capas, un poquito se va deformando.
Pero bueno, ¿veis? Nos tiene que quedar de este modo. Después, con un trocito de fieltro, taparemos el cartón de abajo y todos los bordes de la tela. Este de aquí lo he decorado poniéndole 3 pomponcitos pegados con silicona, como si fueran pues unas guindas. Otros que tengo que habéis estado viendo durante el vídeo o en las fotos, los he decorado con unas florecitas. Eso ya es cuestión de gustos. Así es que, como veis, ya tenemos aquí nuestro alfiletero tarta terminado. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis con esta labor. Pues nada, aquí os dejo. Os deseo que paséis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!